Bienvenidos a su programa Va Derecho de TV Judicial. Su servidor, Jorge López Reyes, en este día tiene la fortuna de tener como invitado al doctor Alfredo Dagdug Khalife. Él es abogado litigante en el sistema acusatorio y una de las figuras hasta este momento más emblemáticas en el tema de litigio en la Ciudad de México. Doctor, buen día. Gracias, qué amable, Jorge, qué amable. Pues hemos querido comentar con usted, doctor, algunos temas muy importantes para el público que nos ve. Este sistema acusatorio penal es un sistema que va cimentándose, va creciendo, se va formando. Y una figura muy importante dentro de los actores es precisamente la figura del defensor. Este sistema tenemos entendido que es un sistema exigente, puesto que ahora las audiencias se celebran en vivo. Nos gustaría saber su opinión, doctor, en cuanto a la figura del defensor. ¿Qué preparación debe tener un defensor en el sistema acusatorio penal? Bueno, es una pregunta muy importante y la realidad de las cosas es que un abogado defensor tiene que ser una persona muy completa desde la perspectiva primero de la ética, segundo desde la dogmática penal y tercero desde la dogmática procesal. Entonces el abogado tiene que tener un complemento de conocimientos en materia penal, pero también en materia procesal, porque el abogado y sobre todo el abogado defensor va enfocado no a sacar, por decirlo coloquialmente, a personas de prisión. La figura del abogado defensor es fundamental para salvaguardar los derechos fundamentales de un inculpado, para que los pueda comprender y para poderlos hacer valer eficientemente. Entonces, el trabajo del abogado defensor es defender efectivamente los intereses de una persona, los intereses defensivos, pero siempre salvaguardando los derechos fundamentales de su defenso. Este sistema, al realizarse ahora a través de audiencias en donde se tiene presente a la víctima, al imputado, al abogado, al Ministerio Público y el juez que preside las audiencias, en cuanto a la labor también del defensor se requieren nuevas habilidades que antes no era necesario, ¿no? Correcto. ¿Qué tipo de habilidades son las que ahora tiene que poner en ejercicio el defensor? Sí, el defensor tiene que tener habilidades histriónicas, habilidades de comunicación, poder comunicar justamente las ideas hacia el juzgador, pero también hacia sus propias contrapartes. Es decir, el defensor tiene que tener una habilidad de comunicación, no teatral, sino una capacidad de desplegar un análisis jurídico en el momento, de poder hacer entender a los interlocutores ese análisis jurídico y sobre todo en el momento y sobre la presión, poder pensar y poder reaccionar ante el adversario. Y esto es sumamente importante. Bien, gracias, doctor. Uno de los principios en este sistema acusatorio es el llamado principio de la carga de la prueba, ¿no? Sabemos que en este sistema de juicios orales, el agente del Ministerio Público tiene la carga de probar sus hechos, sus afirmaciones. Se ha dicho también que ahora la defensa puede ganar un asunto cruzado de brazos. Se ha dicho que hay una defensa de naturaleza pasiva en donde se confía en que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. ¿Qué tanto es correcto, qué tanto aplica ese discurso hoy día? Yo creo que no es correcto. Yo creo que no existe una labor pasiva del abogado defensor. Es más, en materia procesal penal, tradicionalmente se hablaba de un sujeto activo y un sujeto pasivo procesal. Y eso también es una mentira. Los dos sujetos son sujetos activos. El abogado defensor debe desplegar una capacidad, primero para poder obtener las fuentes de prueba, segundo para poder incorporar esas fuentes de prueba, tercero para poder preparar las pruebas que se van a incorporar, no solamente las pruebas que la defensa pretende incorporar, sino también las pruebas de su propio adversario hay que preparar. Tercero, tener una capacidad para poder afirmar, probar, alegar. Y es una capacidad activa, es decir, se tiene no que acreditar la inocencia, sino que se tiene que realizar y desplegar una actividad procesal en beneficio de los derechos defensivos de un inculpado. Qué importante la manera en que nos clarifica estas ideas, doctor.
También se ha dicho que en este sistema el abogado litigante debe de conocer muchas técnicas de litigación, debe saber formular alegatos, debe saber interrogar, contrainterrogar, debe hacer valer objeciones, etc. Pero se ha dejado de lado algo muy importante también. ¿Qué tan necesario es que en este sistema el abogado, además de conocer técnicas de litigación, conozca la materia sustantiva penal, la dogmática penal? Sumamente importante. Un abogado penalista y procesal penal, o procesalista dedicado a la materia penal, no puede dejar de lado la materia de la dogmática penal. Se quedaría hueco, se quedaría sin sustancia. Entonces, claro que tiene que conocer la dogmática penal. La dogmática penal hoy en día en este nuevo sistema cobra una vital relevancia. Probablemente una relevancia que antes no tenía. Hoy en día tiene una relevancia mayúscula, porque justamente estos puntos argumentativos finos de dogmática penal se tienen que hacer valer en el momento muchas veces. Claro, con una estrategia plasmada desde la propia teoría del caso. Pero esa estrategia hay que irla desplegando y no modificando, sino reforzando sobre la marcha. Entonces, el conocimiento de la dogmática penal es vital, es fundamental. Hace rato tocaba también usted un tema, doctor, bastante interesante, el tema de la investigación paralela por parte de la defensa. Hay muchos litigantes, muchos agentes del Ministerio Público, incluso juzgadores, que no están muy de acuerdo en esta idea de que en este sistema la defensa, el defensor, pueda ejercer por sí mismo una investigación aparte de aquella que realiza el agente del Ministerio Público. ¿Qué opinión le merece esto? No, es una opinión equivocada desde mi muy particular punto de vista, porque la defensa es una de las facultades y obligaciones del abogado defensor. No solamente es vamos a llamarle una facultad, es una obligación, porque el abogado defensor tiene que obtener sus propias fuentes de prueba. Pruebas que realmente no va a obtener el Ministerio Público por él. A su vez, el abogado defensor tiene que saber cómo poderlas incorporar al juicio, cómo poder preparar las pruebas de su adversario. Es fundamental. Las pruebas, el desahogo de un contrainterrogatorio se prepara desde la etapa de investigación. Y ese trabajo le pertenece al abogado defensor y a nadie más. Toca usted también un tema interesante, que es la llamada teoría del caso. También hemos escuchado voces en el sentido de que el Código Nacional, que es el que nos rige en este tema del proceso penal acusatorio, no reconoce esta figura de la teoría del caso, que es un invento, que es una invención de los litigantes y de los jueces. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Mire, la teoría del caso siempre ha existido realmente. Le podemos poner la denominación que queramos, pero siempre ha existido. La teoría del caso es un complemento esencial entre un elemento fáctico, un elemento probatorio y un elemento de análisis de dogmática penal y un elemento de análisis dogmática penal, es decir, cómo presentar todo esto. Entonces, ese es el trabajo de la teoría del caso, es decir, aglutinar elementos fácticos, probatorios y argumentativos. Y eso es un trabajo pues fundamental en este sistema, porque justamente la teoría del caso se tiene que desplegar desde la propia etapa de investigación. Y esa teoría del caso, inclusive los grandes litigantes nos indican que nunca hay que cambiarla. Por eso se tiene que estudiar y estratificar desde el origen correctamente. Es decir, podemos concluir que necesariamente un buen litigante en cualquier asunto necesariamente debe tener una estrategia, una teoría del caso, planificar su asunto que vaya a llevar ante los tribunales. Es decir, no se vale decir mi teoría del caso es que no tengo teoría del caso. O mi teoría del caso es desacreditar lo que dice el Ministerio Público. Bueno, sí, claro, se puede desacreditar lo que dice el Ministerio Público, pero hay que tener una teoría del caso. Hay que darle una visión al juez de cómo ocurrieron los eventos, desde la perspectiva, evidentemente, del abogado defensor. Bien, vamos a hacer un breve receso, doctor. Vamos a pasar a un sondeo y enseguida continuamos. No, porque, bueno, quizá, ya lo estoy cambiando, quizá si viniese de la misma familia, probablemente sí tengan esa responsabilidad porque le afectaría. Algunos, no todos. Depende, las circunstancias pueden ser diferentes.
Yo creo que no. Por experiencia propia creo que sí. Yo creo que sí. Sí. No. Sí. Bien, doctor, continuamos con esta entrevista. Díganos, doctor, hoy día vemos la necesidad probablemente de que el abogado tenga que trabajar en equipo. Vemos audiencias en este sistema acusatorio donde el abogado por sí solo no es posible que pueda solventar muchas veces un asunto muy complejo. Segundo, vemos también que posiblemente sea necesario regular la profesionalización del abogado litigante en este sistema. Y se han escuchado voces propuestas en el sentido de la llamada colegiación de los abogados, la existencia de colegios de abogados como en otros países. ¿Qué opinión le merece al respecto, doctor? Bueno, en primer lugar, el abogado defensor no debe trabajar nunca solo, o sea, jamás debe trabajar solo realmente. El abogado defensor sí tiene que tener un equipo, porque en este sistema no hay todólogos. En este sistema requerimos inclusive desde labores de investigación, de recopilación de fuentes de prueba, de rastreo de fuentes de prueba, de rastreo de personas. En fin, necesitamos un equipo, inclusive en las propias audiencias. Los abogados defensores, no digo que tengamos que tener una especialización en cada etapa, porque digo, la realidad de las cosas es que nos faltaría mucho para llegar a ese punto, pero sí tenemos que tener un equipo que nos diga, que nos apoye, sobre todo por el tema de manejar las carpetas, los expedientes. En el momento necesitamos alguna idea fresca, es sumamente importante. Y sí sería prudente llegar inclusive a algún tipo de especialización en el tema de alegatos de iniciales o de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de clausura, como en otros países ocurre, pero creo que falta mucho para esos efectos. En el tema de la colegiación o en el tema de la certificación, porque son dos corrientes que yo he escuchado en lo particular, unos que hay que certificarnos, otros que hay que colegiarnos. La realidad de las cosas es que de una o de otra manera yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener algún tipo de elemento, cualquiera que este sea, que nos certifique de que somos capaces de estar en este sistema de justicia, de operar este sistema de justicia. Por muchas razones. El juez, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece la facultad, la atribución al juzgador inclusive, de remover a un abogado defensor. Claro que en la vida práctica no lo hacen así, pero le pueden invitar al inculpado a cambiar de abogado defensor o a apoyarse en otro. Es decir, esta no me parece la labor del juez. Yo creo que el juez no podría estar preguntando si el abogado conoce o no conoce el sistema, de una manera tan ambigua como usted conoce el sistema, ¿desde qué perspectiva, no? ¿Quién conoce este sistema? Realmente este sistema, aunque ya tiene sus años, sigue siendo nuevo para todos. Pero entonces la pregunta puede ser muy ambigua. Me parece que más valdría tener algún tipo de objetividad, de certificación, en que una persona diga, con esta certificación acredito que soy capaz de llevar una defensa, porque estamos hablando de valores tales como la libertad, y con esto no se puede jugar. Sí, es un tema bastante delicado, el tema de la libertad, que al final de cuentas pues es el que es la materia prima todos los días en las audiencias en el sistema de naturaleza penal acusatoria. Doctor, el día de hoy nos honró con una ponencia en donde habló usted sobre el tema de las personas jurídicas o personas morales y su penalización. Estamos acostumbrados dentro de nuestra cultura jurídica de que solamente se puede sancionar a una persona física, ¿no? A una persona de carne y hueso. Ahora, pues el Código Nacional abre la posibilidad también de sancionar a personas morales, personas jurídicas, y esto rompe con un esquema tradicional que traemos de siglos atrás. Usted también ha escrito un libro tocando este tema. Entonces nos gustaría, de manera muy sintética, que nos pudiera exponer usted a qué razones obedece el hecho de que hoy tengamos una figura consistente en las personas jurídicas dentro de un
Código Procesal Penal. Bueno, curiosamente esto nace del Código Procesal y no nace del Código Penal. O sea, nace del derecho procesal y no emana de la dogmática o de la codificación penal. Probablemente debió de haber sido al revés. Pero bueno, nació así, está especificado así y tiene una razón de ser. Porque las sociedades nos vamos volviendo más complejas en todo, en la operatividad, en la economía. Las mismas sociedades mercantiles se vuelven muy complejas y si no enjuiciamos, si no llevamos al banquillo de los acusados a las personas jurídico-colectivas que son responsables de determinados delitos, podríamos crear un aro de impunidad, probablemente muy grave. Porque muchas veces no podemos escudriñar qué persona física de una persona jurídico-colectiva muy compleja cometió determinado delito, sino además de eso tenemos que verificar que determinada persona jurídica comete una conducta delictiva que pone en riesgo pues determinados bienes jurídicos. Y entonces me parece que esto le da al derecho más fuerza, más cohesión. El problema es cómo. El problema es aplicar la dogmática penal tradicional, no puede ser aplicada a este tipo de enjuiciamientos. Entonces me parece que hay que crear una dogmática penal especial, y de hecho se está creando, para poder elaborar interpretaciones de los tipos penales referentes a las conductas delictivas que cometen las personas jurídico-colectivas. Qué interesante, doctor. El día de hoy también tuvimos la oportunidad de ver en los distintos stands, en esta semana jurídica, en uno de sus libros que ha usted publicado, un manual de Derecho Procesal Penal. Tengo entendido que este manual de Derecho Procesal Penal lo redactó su persona hace aproximadamente 2 años. Ya tiene más años, pero salió, se publicó hace 2 años aproximadamente, sí. Nos gustaría saber cuál fue el motivo que lo orilló, que lo motivó a plasmar estas ideas que hacen mucha falta, desde luego, en un código del cual nosotros estamos abriéndonos, conociéndolo. ¿Qué fue lo que lo motivó a escribir este manual? Bueno, porque me parece muy importante, el sistema procesal es muy complejo, me parece muy importante que lo que quería plasmar era un orden sistemático en el conocimiento de este nuevo sistema de justicia. Y realmente este manual lo empecé a crear antes de que surgiera el nuevo sistema de justicia. Lo que pasa es que lo fui evolucionando y siempre tenía la inquietud de que cambiara el sistema de justicia mexicano. Siempre se propuse desde mi propia trinchera que cambiara el sistema de justicia, logró cambiar por múltiples razones y pues el libro fue agarrando su propia forma y para mí ha sido un instrumento también muy importante de comprender desde mi propia perspectiva al derecho procesal y poderlo transmitir a los demás. Pues nos sentimos muy halagados con su presencia este día. Queremos agradecer al doctor Alfredo Dagdú Khalif su presencia con nosotros. Muchas gracias, doctor. Un placer, qué amable.